Código del Trabajo en un artículo que es el 72 bis, ¿ya? Que no surte mucho efecto. Entonces, hay en este momento un proyecto de ley, ¿ya? Entiendo que parece que está como con apoyo transversal, pero no. Ya. Entonces, la brecha de remuneración entre hombres y mujeres, acá está lo importante. Estas normas internacionales que yo les decía que es el mínimo, ¿cierto? Refieren reguladas en, acá tengo las normas, ahí, no, ya bueno. Las normas de carácter internacional, donde tenemos principalmente convenios 156, si no me equivoco en los números, de la Organización Internacional del Trabajo y además de todos los otros tratados internacionales. Y lo que se refiere acá es lo que dice la OIT. ¿Sabemos lo que es la OIT? La Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Entonces, la igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo, dice nuestra ley. Mismo trabajo. Y la OIT no dice eso. La OIT dice trabajo de igual valor. ¿Se acuerdan que antes yo les dije, dejemos ahí suspenso? Ya. El trabajo de igual valor, obviamente, para poder identificarlo, implica un trabajo o una labor que importa recursos, me refiero a recursos intelectuales, personales, recursos económicos, de determinar, oye, ¿sabes qué? Este es el trabajo que tiene el mismo valor que este otro. Cuando digo valor, me refiero al valor cultural, donde incluye incluso el prestigio del trabajo, donde yo incluyo todos los elementos, ¿ya?, de un determinado trabajo. Incluyo las funciones, sí, pero no solo las funciones, ¿ya? Incluyo el esfuerzo físico que importa desarrollar ese trabajo. Si tengo dos trabajos con funciones distintas, pero que importan el mismo esfuerzo físico, la misma descarga energética, tienen el mismo valor social, cultural, ¿ya? Esos trabajos, según la OIT, que tienen el mismo valor, deben recibir la misma retribución, ¿ya? Ahora, es para poder determinar eso, les digo yo, es difícil porque hay que invertir recursos para pensar y decir, oye, este trabajo tiene el mismo valor que este, involucra estas opciones. ¿Perdón? Sí, pero, o sea, sí, incluye, por ejemplo, la formación académica, pero no solo la formación. No es solo la formación, ¿ya? Todos los factores, la experiencia, hay muchos elementos, ya. El tema es que Chile no cumple con el estándar internacional porque dice mismo trabajo. Ahí, perdemos todo porque en la discusión legislativa se generó el problema de ya, pues, ¿cómo determinamos el mismo valor? Como culturalmente hay distintos conceptos que hablábamos para valorar los distintos trabajos, se perdió la norma y quedó en el mismo trabajo. Y esa ley, en definitiva, lo que importa es la incorporación, lo que importó, porque ya está viejita, importó la incorporación del artículo 62 bis, que es este que les puse el título, y que lo que importa es reconocer, vamos a hablar de si sirve, ¿cierto?, el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres para un mismo trabajo que dice no siendo consideradas arbitrarias solo diferencias objetivas. Solo diferencias objetivas. Y aquí cuando me dice diferencia objetiva, me dice, voy a poder considerar solo diferencias objetivas. ¿Cuáles son las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad, productividad? ¿Me puede decir usted qué es la idoneidad en el trabajo? ¿O qué es cómo voy a medir la responsabilidad? Hay unos bonos de responsabilidad en algunas empresas. El bono de responsabilidad se lo pagan si usted no se enferma. El bono se lo pagan si usted no se enferma. Sí, pero a eso me refiero. Si su hijo no se enfermó y usted fue a trabajar, ¿y eso determina la responsabilidad? ¿Cómo la puntualidad? La asistencia. Ya. En la relación laboral, yo ingreso, uno dice que ingreso a la fábrica, yo ingreso a la empresa con mi mochila, y mi mochila tiene todos mis derechos fundamentales con los cuales yo ingreso al trabajo, pero también tiene mi vida. Y tiene mi vida en términos generales.
Y yo tengo responsabilidades, vamos a ver, responsabilidades con mi entorno, con el entorno social. Entonces yo no, tengo mi padre enfermo, súper mal. Voy a llegar 15 minutos tarde al trabajo. Hay una responsabilidad personal, pero también una responsabilidad social que se puede reflejar a través de la empleadora, ¿cierto? En el sentido de que tengo que responder a esa necesidad, ¿ya? Entonces, capacidad, calificación, idoneidad, responsabilidad, productividad, la doctrina ha dicho, ¿sabes qué? Esto es imposible de determinar. Porque me estás hablando del mismo trabajo, o sea, exactamente las mismas funciones. Ni siquiera que uno tenga una cosita más ahí, sacar fotocopia, no es lo mismo, ¿ya? Y las capacidades. Y luego, el tercer problema, el tercer problema, si usted quiere reclamar, señora, tiene que reclamar en la empresa, a través del procedimiento, del reglamento interno que normalmente aplican, es muy similar de la cosa. ¿Eso? Ya. Tiene que reclamar dentro de la empresa. Tenemos la represalia, en primer término, que limita absolutamente el reclamo. Segundo, no tengo idea cuánto gana mi colega que hace lo mismo. No tengo idea cuánto gana. Y por último, si logro enterarme de cuánto gana, la empresa podría decirme responsabilidad, idoneidad, productividad. Ya más tiempo en la empresa. Esta norma, miren, estuve buscando cuántas causas se han tramitado por la aplicación de esta norma. Pero, déjenme ver el año. Ya, pero en un margen de 4 años desde la implementación de la norma, se habían aplicado 21 veces. O 22, ya, 22 creo. 22 veces en 4 años. Porque no digamos que hay solo 22 en 4 años problemas de remuneración. Ya, adelante. ¿Y esta primero? Quería lanzar la pregunta que cuando llega ya, esto, pero si hay un acuerdo de cualquier situación, ¿cierto? Eso tiene que quedar registrado en el documento, porque las palabras se les lleva el viento. Aquí hay un tema importante. Voy a salir un poquito. Nosotros vamos a ver el tema de cómo incorporar esto en los contratos colectivos, ¿cierto? Y por lo tanto, pueden existir estos acuerdos, por supuesto. La relación laboral nosotros decimos que es consensual, por lo tanto, nosotros podemos llegar a un acuerdo y listo. Si no escritura el acuerdo, pero se da la figura en la práctica, o sea, todos los días llego media hora tarde durante 5 años, nosotros decimos cláusula tácita, se modificó el contrato, o sea, yo ya voy entro a las 8:30, ¿cierto? Ya. ¿Por qué? Porque el contrato es consensual. ¿Qué es lo que importa? El acuerdo de las partes. No importan los documentos, no importa necesariamente lo que esté escriturado. Pero ustedes, como persona trabajadora, uno como persona trabajadora, tal como usted dice, entiende. ¿Por qué? Porque es obligación del empleador escriturar la modificación del contrato. Sí. Lo que yo les digo es que si no se hace, igual usted tiene el derecho y lo puede reclamar. Pero por supuesto que por escrito. ¿Qué pasa? Que muchas veces al empleador usted le dice, ¿me das permiso con tal cosa así? Oye, dame por escrito, no. ¿Cierto? Adelante. No. Aparte de eso, siento que debería estar consensuado. Muchas veces el empleador tiene la buena voluntad, pero muchas veces es el otro trabajador que reclama por qué esas funcionarias llegan más tarde. Entonces, no está obligado el empleador a conocer si se representa situaciones de la llegada más tarde. ¿Por qué lo pregunto? ¿Por qué pueden intervenir gente externo con el control de una funcionaria? ¿Por qué pueden intervenir? ¿Qué se puede hacer? Cuando usted dice intervenir interno, se refiere a una persona, a un colega, una colega. Alguien externo, ¿cierto?, a la institución. Que estén preocupados, ¿cierto?, la llegada de los funcionarios. No entiendo a qué se refiere con ajeno a la institución. Con respecto a un trabajador, ¿cierto?, que de repente se presentan situaciones críticas y
nos llega la hora que está estipulada. Pero hay personas externas, ¿cierto? Que no tienen nada La que ver vecina que la viene preguntando, y ¿ya? que hace reclamo. Entonces, ¿por qué no tiene que estar obligado el empleador No a está explicarle qué le pasó? Ya, lo que pasa es que no, eso Ahora, cuando proceder, a pesar de que usted abogada, ¿de qué manera se puede proceder cuando hay este tipo de intervención a personas que no les corresponde? de ninguna forma, porque no tiene ninguna obligación de la relación laboral. Vamos, por parte. Lo que dije recién suena, no hay opciones. ¿Por qué no tanto? Porque el acuerdo entre la empleadora y la trabajadora es absolutamente válido entre ellas. Nadie, más que la ley, estableciendo los mínimos irrenunciables del Código del Trabajo, puede intervenir en este vínculo laboral. Nada. Si hay una persona externa, no le entendí el ejemplo, ya, viene la vecina a meterse con que la persona llegaba tarde todos los días, el empleador o empleadora no tiene ningún deber, ninguna obligación de entregar justificaciones. Nada. E incluso, estoy pensando en voz alta, voy a hacer más preguntas, e incluso la persona trabajadora, o sea, e incluso la empleadora tiene el deber de resguardar la información de la persona de la trabajadora. O sea, la empleadora ¿qué? ¿Va a andar diciendo, no, que tiene a la mamá enferma? No puede. Porque esa es una información que conoce en razón de la relación laboral. Ahora, si no me equivoco, la fecha exacta, febrero, algún número de febrero, del próximo año, que todavía no está regido por eso, en febrero del próximo año entra en vigencia, porque ya se promulgó, ¿cierto? Pero entra en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales y Datos Sensibles. Y ahí se establecen ciertas restricciones a las empleadoras para la difusión y publicación de los datos de las personas trabajadoras. Y se distinguen datos personales, datos sensibles, datos. Hay hartas distinciones, pero ahí se establecen este tipo de limitaciones. Volviendo al caso particular que usted indica, ninguna obligación de la empleadora de entregar esa información. Si es que no entendí mal. Quizás podemos conversar después con detalles de su caso particular, como para ver ahí qué hay. Que me tinta que algo de verdad hay ahí. Cuénteme. Mira, esta pregunta con lo del artículo 62. Te voy a dar el ejemplo. En un laboratorio trabaja tecnólogo, laboratorio tecnólogo, PCR laboratorio. ¿Ya? Ahora se quieren igualar todos con que tengan el título de tecnólogo laboratorio. La diferencia está en que el tecnólogo de laboratorio PCR tiene un bono de 100 lucas más que el de laboratorio. Y ahora, como nos van a colocar a todos iguales, y en el laboratorio normal no lo tenían así, el empleador puede quedarse con el artículo 62. No, porque el artículo 60. A ver, primero, ¿le van a bajar igual? No, ¿Se lo van a subir a los otros? a los otros, claro, porque No, está bien. pasaríamos a la misma igualdad, pero si la empresa no quiere igualar. A ver, la determinación de las remuneraciones Se quiere colocar el mismo título, pero ya, es que la determinación de las remuneraciones es un acuerdo entre empleador y trabajador. Entonces, si la empleadora y la empleadora, claro, ¿cierto? Determina que son labores distintas, porque hay uno que hace la función extraordinaria del PCR, porque no pasa más por cualquier cosa, y le otorga un bono, no puedo yo intervenir en que a la persona no se lo pague. O yo exigir exactamente lo mismo. Vale. Con la función. En ese, yo exigir exactamente lo mismo. En ese exigir yo exactamente lo mismo, yo entiendo que ustedes ven la norma en ese sentido. Dicen, oye, pero si es el mismo trabajo. ¿Qué pasa? Que la norma en ese sentido está segura para las diferencias de remuneraciones en razón de género. Y además, el código es el mismo trabajo, misma función. O sea, tampoco más. ¿Por qué? Esa es la segunda. ¿Por qué? Porque esta norma, como yo les dije, es prácticamente inaplicable. Me dicen que hay una otra palabra acá. No, perdón. Con respecto a lo que pasó esta semana con las heladas, igual mucha gente llegó tarde.
pero la institución que lanzó un comunicado que no se podía contar El atraso. tomar como atraso estas situaciones. Ya, pero lo que pasa con nosotros es que tampoco hay, lo que al menos encontré que hay alguna ley que diga que no, esto a tan tiempo esto puede llegar a ser. Entonces, igual sería algo consensuado con el ventilador, porque en este caso nosotros, personas que iniciaron uno de ley, si no lo encuentra en ellos, pero esta funcionaria caminar, el kiwi, y caminó bastante, después ese día hubo problemas con el grupo de respirar, pero varios factores. Entonces ella quería colocar como un horario o un límite para que Ella, la trabajadora. la recursos humanos. Hago una mención. Ahí se juntan varias normas. Primero, la justificación. Así como las inasistencias se exige que sean injustificadas para que la persona pueda ser sancionada, el atraso tiene que ser injustificado. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿es justificado el atraso? Absolutamente. Absolutamente. Entonces, por eso, en virtud de ese criterio, la Dirección del Trabajo dice, oye, tiene que facilitarse que las personas trabajadoras lleguen, obviamente, en un tiempo prudente. Si llega a las 4 de la tarde y salía a las 5 y vivía 2 casas, por supuesto que no pasa. Ahora, las personas de recursos humanos pueden, en acuerdo con las personas trabajadoras, ¿cierto? Con el sindicato, ustedes pueden establecer una cláusula de que permita 5 atrasos ¿cómo se llama? Al año de hasta 3 horas por que tuvo que ir al hijo que estaba bailando el día del papá. Entonces, eso no llega a 3 horas tarde. Eso se puede pactar, por supuesto. 2, o sea, en el contrato colectivo, perfecto, y ojalá que lo pactemos así, y también podemos pactar, ¿sabes qué? Vamos a tener al año 5 días administrativos, que no corresponden al sector privado, pero lo podemos pactar, sí, o bien, ¿sabes qué? Tengo permiso para la reunión de apoderados, salir una hora. ¿Ya? Para ir a los actos de los niños, que también es importante, porque eso es vida familiar no, de calidad. Y un niñito de deporte que uno no va al acto de drama. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Lo que usted dice, ¿lo podemos pasar? Sí. Si me lo quiere dar, señora, maravilloso, porque yo entiendo que ese no es el tema. Yo entiendo que su tema es que ella quiere limitar, restringir. Y eso no. Eso no puede. ¿Saben por qué no puede? Porque hay 2 factores acá. La empleadora también tiene el deber de cuidar la vida y salud de las personas trabajadoras. Entonces, ¿es un riesgo que vaya manejando o caminando en el hielo? En el hielo lo es. ¿Qué pasa si tiene un accidente ahí? Es un accidente de trayectos. ¿Ya? Entonces, que se adopten medidas de resguardo es lo que hay que hacer. Artículo que usted estuvo buscando no va a encontrar. Lo que acá hace uno es interpretar el código de manera armónica considerando las distintas normas que yo le estoy comentando. Creo que eso mismo, como ya estuvo el tema de la tráfica, ya me llegó a las 8, llegó a las 9, ellos no pueden modificar el reloj control para esto y va a quedar como 1 hora de atrás. Entonces, no, sí, por supuesto. Eso se puede arreglar. Sí. Esa opción, colocarle la observación de... Hay 2 cosas. En teoría eso no pasa. Voy a partir de la base de que eso no pasa. Pero ojo, que esté registrado los 30 minutos en el sistema tecnológico e incluso si no puede modificarlo la persona de recursos humanos, o sea, tú que ahora sabes, me lo voy a dar igual. O sea, no es que impida, es que, porque ahora dicen, no, es que se marcó así. Pero Es mentira. El tema es que, por ejemplo, este juzgado de la infección decía que lo puedes demandar, pero lo puedes completar. Sí. Pero, como en este caso, ¿cómo completar? De repente, es más claro. Entonces, cualquier de esa hora perdida, pero no la pueden deshacer, pero no quieren entender. Esta es una cosa que no está expresamente regulada y que lo que hay que hacer es interpretarla. En mi criterio, la interpretación absolutamente de los trabajadores no debería tener problema, pero esta interpretación, por eso la inspección del trabajo interpreta.
y da una instrucción general. Y si a ustedes le hacen el descuento, también tienen la inspección del trabajo, para que la inspección del trabajo fiscalice, interprete la norma y instruya a la empleadora lo que tiene que hacer. Y si eso no se cumple, bueno, usted podrá recurrir al tribunal del trabajo. Sé que eso suena, pero son las vías de defensa de derechos. Ya, sí, tu palabra. No, lo que yo quería era comentar con lo que la ejemplo, el caso tiene contrato colectivo y lo traslada, y se mantiene contrato colectivo y tendría que darle el descuento del lugar donde colocan el título. Lo que pasa es que si ella decía que nos trasladara a un grupo de personas. Ah, yo entendí que le iban a cambiar el nombre a la función, pero no que le iban a trasladar de ubicación. No, porque no era 100.000 pesos menos, porque quedaba como estaba. Eso entendí yo. Pero lo más antiguo, había un grupo de gente que tenía 100.000 pesos más, y un grupo que tenía 100.000 pesos menos. Y lo colocaban con el mismo nombre, pero tenía que con ese nombre se estaba reconocido 100.000 pesos más. Si está en el contrato colectivo, tendría que ser. Que son cosas distintas. Lo que hay en el contrato colectivo, hoy se lo voy a explicar. Y depende de lo que diga expresamente el contrato colectivo. Pero si no hay un contrato colectivo que determine específicamente esta labor con este nombre, con estas funciones, gana tanto, y tengo solamente una regulación de carácter individual, da lo mismo. Claro. Pero tal como dice usted, es el valor del contrato colectivo. O sea, ahí está la función de ustedes. Ahí es donde el sistema laboral está hecho para que se regule a través de la labor sindical. Así se regula. Las normas de regulación de la relación laboral se determinan a través del poder sindical. En la práctica, en nuestro país, claro, nos regimos por las normas mínimas del Código del Trabajo. Pero el Código del Trabajo es el mínimo. Entonces, se puede negociar, se debe negociar. No voy a entrar a los problemas, a las limitaciones legales y eso. Pero así funciona la relación laboral. Es la regulación de los sindicatos. Dígame. No, tomando la consulta de Carolina, mire, a uno realmente le pasa. Todo lo que nosotros somos profesores de Chiloé, de repente nos toca por condiciones climáticas, situaciones adversas, que de repente usted decía, nadie le está llegando a las telas para tratar, a nosotros no nos. No, pero me refiero si vive en la casa al lado, era para cuando se han formado el canal de Chicago, nosotros hemos salido a la hora de siempre a trabajar y hemos estado hasta la 1, a las 2 de la tarde esperando que no. Esa inasistencia no es imputable a usted. No, ese es el tema, no es imputable. Entonces, si usted no llegó a trabajar ese día, y no llegó 3 días, no es imputable a usted, está justificado. Por fuerza mayor. Porque fuerza mayor. No tiene el documento de la oportunidad de puerto. Nosotros tenemos que estar en el boom, mandemos fotos, estamos esperando la pasada del transportador. Y hemos tenido que estar hasta las 3 de la tarde llegando al entendimiento. Imagínense, nos ha tocado, siempre lo pasa una o 2 veces en el año. Y lo más terrible es cuando se toma también el canal de Chagá, otro problema, para poder pasar al continente. Son cosas ajenas a nosotros y hemos tenido que hacer uso de nuestro día administrativo. Ya, es que eso es una cuestión que la única forma que tienen ustedes de regular la música es a través de la fiscalización de. Lo que pasa es que nosotros. Y solo hacer un paréntesis, porque eso aquí también. Espera, eso es lo que le digo. A ver, 2 cosas. Primero, el 184 bis establece que en caso de peligro inminente para la vida y salud de los trabajadores, el trabajador puede avisar ellos. Por el peligro inminente, el riesgo del trabajo, también está una asistencia o un retiro justificado y no lo vamos a poder considerar un abandono. Ahora sí. Lo que pasa es que también cuando uno trabaja. ¿No te vas todavía? Ah, ¿verdad que dijiste que iba a salir más tardecito? Los atrasos nosotros. Pero tenemos más tardecito. hay
Ahora ya. te cuentan, Sí, no. no des cuenta. Oye, Cuando no me acuerdo exactamente si son 25 y de allá, de ahí empiezan a enviarte informes de descuento. Pero tienes en el mes 22 minutos, 22, 25 minutos que puedes llegar a pasar, por diferentes razones. Segundo, cuando uno trabaja, yo trabajé en Isla, acá al frente en Maye, y uno, independiente del día que se vaya, domingo o lunes, tú tienes que estar en la escuela porque ese lugar te da la condición de tener un lugar donde vivir, que no te puedes mover de ahí. También cuando a uno lo contratan le preguntan dónde vive. La dirección también tiene que ser acorde a donde tú estás, porque pueden pasar cosas fortuitas que son ajenas a uno, que se pueden dar. Pero en general, en el caso de nosotros, no hay la opción de los días administrativos que tenemos los públicos que nos puede resguardar esa parte. Pero también es conversable. Claro. Todo se Hay maneja matices. matices. Hay matices. Claro, y en el caso de los funcionarios públicos, depende de la repartición, etcétera, hay algunas posibilidades que han incluso más allá del día. Voy a tratar de seguir, y vamos a ir súper rápido, ¿ya? Conciliación y corresponsabilidad. Estábamos, ¿cierto?, viendo cómo afectan los prejuicios de género en el trabajo, ¿ya? Y ahí vimos la brecha salarial, vimos en qué consiste la segregación horizontal y vertical. Nosotros vimos que la segregación horizontal y vertical emana, ¿cierto?, de algunas concepciones culturales. En esas concepciones, de esas concepciones culturales tenemos que ver, ok, ¿cómo las derribamos? ¿Cómo derribamos esas concepciones culturales? Y dos, ¿cuáles son esas concepciones culturales que afectan de manera directa en el trabajo? ¿Y cómo afectan y cómo podemos derrotarlas a través de las políticas de conciliación? ¿Ya? Vamos a ver en este caso dos políticas de conciliación, ¿ya? Y con la que nos vamos a quedar es la de la corresponsabilidad, ¿ya? ¿Se entendió como por qué llegamos a este tema, cierto? Como la cadena para llegar a este tema, ¿sí? Entonces, la normativa internacional, la CEDAW, que es la Convención contra la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, el convenio 156, estas son las normas internacionales, lo que plantean en definitiva es que las personas trabajadoras con responsabilidades, ¿cierto?, familiares, deben tener facilidades o deben reconocerse en el desarrollo de la relación laboral estos elementos. ¿Qué es lo que les decía yo? Entro a trabajar, pero entro con mi mochila, ¿ya? Acuérdenme que después les recomiendo una serie que habla de esto de la relación laboral. Ya, entonces, tenemos que buscar estrategias, ¿cierto?, que nos permitan modificar el efecto de esta disparidad en la relación laboral, y ahí nos encontramos con la conciliación. ¿Sí? Y quiero que me sigan con la línea del tema, ya. Entonces, la segregación, ¿cierto? Lo que puedo hacer yo es atacarla a través de la conciliación. Y la conciliación es decir, ¿sabes qué? Tenemos que permitir que vivan en el mismo espacio o que confluyan mi realidad y mi vida laboral con mi vida personal. Somos uno. Entonces tienen que conciliar, tienen que poder trabajar, poder concurrir en conjunto, ¿ya? ¿Y cómo logramos esta conciliación? Una forma es a través de las medidas de corresponsabilidad. ¿A qué apuntan las medidas de corresponsabilidad, que son las que están abajo? A distribuir equitativamente entre hombres y mujeres los roles de cuidado de la familia, de los hijos, ¿ya? Entonces, es que ese mundo privado que hasta el momento asumen
las mujeres y que tiene todos los efectos que hemos conversado previamente, tenemos que derrotarlo. ¿Y cómo lo derrotamos? Incorporando medidas de corresponsabilidad. O sea, generando el cambio cultural de entender que esas responsabilidades familiares son tanto de hombres como de mujeres. ¿Cómo genero ese cambio cultural? De distintas formas. Una forma es con la implementación legal, normativa, que implique la corresponsabilidad. Otra forma es con la difusión estatal de los derechos de corresponsabilidad. Otra forma es con la adopción por parte de la empleadora de medidas. Hay varias formas, ¿ya? Entonces, esta conciliación la puedo ver de dos formas. A través de la corresponsabilidad, que es la que les digo yo, que es la forma que vamos a utilizar, o bien desde una perspectiva maternalista, que lo que implica es que el enfoque de la conciliación, el enfoque de equiparar estos dos mundos, se basa sobre la perspectiva de que es la mujer la que tiene esta responsabilidad. Entonces, ¿dónde tenemos el prejuicio de género o dónde tenemos el efecto de la disparidad de género? Lo tenemos en esta noción de que la mujer está en el mundo privado y que debe responder a la familia, a los hijos, etc. ¿Cierto? Sí. Entonces decimos, ok, incorporemos medidas de conciliación para que esta persona que tiene que hacerse cargo de estas responsabilidades familiares lo pueda conjugar con el mundo del trabajo. Y se generan este enfoque maternalista. Entonces, señora, vaya con teletrabajo para que cuide a los niños al mismo tiempo que trabaja. Sería ideal. No es ideal, pues. O sea, sería ideal que en la práctica se diera. El problema ahí es que la persona que haga una sobrecarga de trabajo, porque ¿cómo trabajo cuida a los niños al mismo tiempo? Entonces, sí, pues. Entonces, esa es una medida desde el punto de vista maternalista. Es decir, le sigo atribuyendo a la mujer la responsabilidad del hogar. Y genero normas, genero leyes que, si bien facilitan, como dice En alguna medida, claro, en algún momento extremo. Sí, que facilitan, si bien facilitan la conciliación, porque efectivamente tienen un rol de conciliación, pero sigo manteniendo la idea de que la mujer es la que tiene que conciliar y el hombre no tiene nada que conciliar. ¿Ya? ¿Puedo hacer una cosa? Sí. Resulta que los colegas del Agua Clara, dieron un ejemplo en la clase anterior. ¿Se acuerdan de sus colegas que no son mamitas, tienen un día, unas horas que... ¿Se acuerdan que algo que conversamos, hermana? Con la hora que tienen autorizada. La alimentación. Sí. No, pero aparte de eso, tienen otro beneficio que otras alegaban. Uno que pueden pedir permiso. Sí, pues cuando van al control, no tienen permiso de las 4 horas, las compañeras tenían control. ¿Sí? Entonces, como ellas lo pedían, habían personas que no, igual son mamás, pero ya terminaron ese beneficio como que alegaron en la reunión que por culpa de esta no nos dan permiso a nosotras y cosas así, porque como que ellas ocupan el permiso autorizado durante el día por tiempo personal. Ahí es donde eso hay que negociar. Y también Que todas lo tengan. O sí. sea, no tengo como una norma que me obligue a darlo todo. Pero igual ese día conversábamos que también debería extenderse a hacer un poco más igual el tema de los padres, que los papás que a veces son padres solteros, que tienen que hacer otras para los que cuidan adultos mayores o gente con complicaciones de salud. Eso también podría extenderse, conversábamos en esa... Eso es justamente lo que me toca en la diapositiva. Justamente. Entonces, tenemos esas normas que son maternalistas. Es decir, conciliemos o facilitemos este rol parental en las mujeres, ¿ya? Entonces doy a la cuna a las mujeres y los hombres no tienen lo mismo agua, ¿ya? Entonces, esas medidas son maternalistas y a la larga, ¿qué generan la solidificación, por decirlo de alguna forma, del estereotipo de género.
Porque la ley de conciliación. Esa es la que vemos ahora. Entonces, nosotros dijimos, la norma maternalista, que la mayoría de lo que tenemos, y que el ejemplo la sala laguna que todos ustedes conocen, ¿cierto? Y esas normas petrifican el estereotipo de género. Por otro lado, tenemos el concepto de corresponsabilidad, que apunta a la distribución equitativa, que es lo mismo que usted recogía, ¿ya? La distribución equitativa de las labores de cuidado. Ya, cerramos el tabla, estamos a punto. Entonces tenemos la maternidad. Entonces, primero teníamos en las maternalistas, nuestra legislación establece lo que podemos denominar doctrinalmente piso de maternidad. Entonces, ¿qué implica? En muy sencillo, que existen normas en nuestro código que han ido desarrollando, ¿cierto? A lo largo del tiempo, han ido desarrollando ciertos derechos, estableciendo ciertos derechos mínimos, como por ejemplo, descanso prenatal, no, salvo excepciones, pero hay unas excepciones ahí, subsidios maternales, salvo las mismas excepciones previas, fuero laboral, las mujeres, salario. ¿Ya? Entonces, ¿existen derechos de conciliación? Sí, pero no son corresponsabilidad. ¿Ya? Entonces, esa es la distinción que quiero hacer. Conciliación, pero no corresponsabilidad. Entonces, acá tenemos, a partir del 90, ya esto se empieza a implementar, las medidas, ¿cierto? Y encontramos los derechos que ustedes pueden ver, se extienden los derechos del padre, el postnatal parental, que se puede transferir al padre, ¿cierto? Pero con el consentimiento de la madre. Entonces, estos derechos, los pocos que se concedían al padre, están determinados por la voluntad de la madre. ¿Ya? Entonces, mantenemos este tema del rol de género. Ahora, llegamos a lo que decía la compañera, que es la ley de conciliación. Esta lámina en particular quedó en celeste porque no es mía. Esta lámina es de una discusión pública. Y la puse para que veamos qué es lo que se difunde en este sentido. Es solo eso, son 4 ideas. En 2023 esto se publicó, ¿cierto? Y a lo que apunta, según esto, es el reconocimiento del trabajo de cuidados, ya sean remunerados o no, ¿ya? Y apunta a la igualdad de género bajo la perspectiva de la corresponsabilidad, que es lo que yo le decía, entender que ambos deben interactuar, ¿ya? Volvemos a lo mío. Entonces, esta ley lo que hace es incorporar algunos principios y algunos derechos, ¿verdad? Y renuncias. Entonces, principios. Y acá es donde nos llama la atención, y esto en teoría parece ser maravilloso. Parece. Entonces, principio de corresponsabilidad social. La sociedad tiene responsabilidad y el deber de actuar en la eliminación, ¿cierto? De estas diferencias de género. Y para eso tiene que encargarse el Estado, en definitiva, y todas las instituciones, ¿cierto? De la promoción de la conciliación. Conciliación, aquí me estoy refiriendo a conciliación como corresponsabilidad, ¿cierto? Entre la vida laboral, personal y familiar. Entonces, es una responsabilidad macro. Esta norma, estos principios emanan absolutamente de la normativa internacional que habíamos mencionado. Ahora, principio de parentalidad positiva. El principio de parentalidad positiva lo que hace es el reconocimiento del rol de padre y madre, visto, ojo, desde la perspectiva del niño, niña o adolescente. Es decir, considerando el bien superior, que es un principio que rige en materia de familia, bien superior del niño, niña. Entonces, en consideración a este bien superior, vamos a fomentar que usted ejerza su rol de padre, madre, cuidador o cuidadora, ¿cierto? De manera correcta, ilustrado por este derecho del niño o niña a ser tratado en pro de su bien, ¿ya? Entonces, sea papá o mamá, pero haga lo mismo, en resumen, ¿ya? Y para eso le vamos a ayudar, es como la FI. Luego, principio de protección de la maternidad y paternidad, que obviamente tiene que ver con la igualdad de trato, que lo que hemos conversado un poco y que apunta a este bienestar, ya no solo del niño, niña, adolescente, sino también de los padres, madre o cuidado, ¿ya?
Y por último, la aplicación armónica. Todos estos principios tengo que aplicarlos considerando la realidad de la relación laboral en concordancia con las facultades de administración de la empleadora. Ojo, las facultades de administración, las estrictas, no que la empleadora sobrepase sus facultades legales para restringir sus derechos. ¿Ya? Deberes de la empleadora y el principio acá es que esto es súper llamativo, miren, esto tiene que hacerlo la empleadora y es promover el equilibrio parental. La empleadora debe educar, debe sensibilizar, debe informar en deberes de corresponsabilidad. No sé si en alguna de sus empresas han visto esto. Gracias. ¿Ustedes sí? Era el parque, hizo eso como su derecho como padre cuando nos compartieron y cuando llegó, chao. Por el solo hecho de haberse tomado. Claro, ahí hay que ver el tema político del judicial después, pero claro, es que a eso quiero llegar. Que la norma, claro, no lo hace por temor. Y la norma incluso da la posibilidad, ¿cierto? Pero lo determina la madre. Además, normalmente, o habitualmente, perdón, habitualmente, no normalmente, quien gana más en la casa es el hombre. Entonces el hombre no es el que toma el permiso, no quiere tomar el permiso, no quiere que se lo ceda la señora, porque si no, ¿cierto? Si hay límites en el subsidio, en un tope del subsidio, van a ganar menos. Entonces no le conviene. ¿Ya? Entonces hay varias, todas estas normas, la aplicación requiere un cambio cultural y la idea es que genere el cambio cultural, más o menos. ¿Ya? Entonces, esta norma busca esas dos cosas, generar el cambio a partir del establecimiento de esta regla. Entonces, llegamos a que la empleadora tiene el deber de efectuar la campaña de sensibilización a través de la mutualidad, ¿ya? Por eso habla del administrador de seguro de la ley 16.744, ¿ya? Las directrices, ¿cómo se hacen estas campañas de sensibilización? Es según lo que ha establecido la Superintendencia de Seguridad Social. Hay ciertas limitaciones ahí. Y el resto que ven ustedes son los principios que hemos conversado. ¿Podemos exigirle a la empresa que si no lo ha hecho, lo tiene que hacer esa? Es que lo tiene que hacer y lo tiene que hacer como... ¿Perdón? Pero no Sí, lo han hecho. es que ese tema. Lo tienen que hacer, normalmente las empresas desarrollan planes anuales de estos bajos y la orientación de las mutualidades. Entonces, si no se ha hecho, por supuesto, usted lo manda. Ya, Pero tú lo has hecho como propio de claro, para hacer bien el trabajo. sí, pero de parte de ellos, como de parte... Ah, no, pero es que ustedes lo pueden requerir. Lo pueden requerir. Sí, Ahora, bajo la misma premisa de su compañera, de pedirle cosas a la empleadora, yo puedo plantearle lo que pueden hacer jurídicamente, O de sea, ahí cómo se desarrolla en la práctica. Y esa ley igual para los papás es complicado porque si quisieran incluir a los papás, piden al tiro que el hijo esté a su carga. O sea, es El que, rango judicial. es que ahí hay una modificación legal reciente. Hay una modificación legal reciente, específicamente en la ley sana. Entonces, la ley sana, la vamos a tratar, tenía ese problema. Tenía ese problema que no consideraba la figura de aquellas personas, de aquellos niños y niñas que vivían en hogares monoparentales. Entonces, limitaba el acceso al derecho. Y ahí exigía lo que indica usted, tener la Tenerlo como carga en el Aplicar lo que Eso. dice la ley. Por ejemplo, esa ley yo la solicité, la estamos aplicando. ¿A qué se refiere con esa? ¿Cuál es? La ley de conciliación. Ya, es que, Pero solo es para las mamás. ya, es que ese es un punto, ahí quiero ir, hay que ver. La ley de conciliación que está la compañera contempla los principios, los tres principios que acabamos de ver, ¿cierto? Y además, tres derechos, ¿ya? Entonces le preguntaba, ¿cuál? ¿Ya? Primero, tenemos que ver a quién está dirigida esta ley. Y esta ley está dirigida a padres, madres, cuidadores o cuidadoras de, número uno, personas, primero tienen que ser personas trabajadoras, dependientes, ¿cierto? Que sean padre, madre, cuidador o cuidadora, ¿cierto? De niños o niñas, adolescentes,
¿ya? Menores de 14 años. Primero. Ese es el primero. Personas que sean menores de 14 años, ¿cierto? Luego, el otro criterio que podemos aplicar es que sean personas que tengan una discapacidad. ¿Ya? Entonces, tenemos un criterio de edad y tenemos un criterio de discapacidad. La edad tiene varios. Entonces, primero, menores de 14 años, ¿ya? Los mayores de 14 y menores de 18 que se encuentran en situación de dependencia moderada o severa, ¿ya? Y por último, el último que me da la posibilidad es personas mayores de 18 años que se encuentran en condición de discapacidad, ya no solo dependencia, ahora, discapacidad moderada o severa. ¿Ya? Entonces, tengo esta persona trabajadora, ¿cierto? Que tiene este deber de cuidado, ya sea de adulto o de menores, y tengo un menor de 14 o una, o bien tengo mayor de 14, menor de 18, con dependencia moderada o severa, o por último tengo la persona con discapacidad moderada o severa. Ese es como a quién voy a aplicar, quiénes se van a beneficiar de esta. Y vamos a ver cuáles son los derechos. Primero, teletrabajo, ¿ya? Primero el teletrabajo. La figura del teletrabajo apunta a que la empleadora deberá ofrecer, acá me detengo, ofrecer a las personas que tengan estas responsabilidades familiares, de cualquiera de estas tres hipótesis que vimos, a los menores que tengan la figura del menor de 14, entonces, ofrecer el teletrabajo. Y la persona trabajadora tendrá que plantear una propuesta, ¿cierto?, de qué días voy a teletrabajar, y eso se tendrá que acordar con la empleadora va a tener un plazo para contestar a la solicitud. Si se accede, se llega a acuerdo, ¿cierto?, y no se trata de una labor que necesariamente requiera que la prestación de servicio sea de manera presencial, se hace un anexo, sí o sí un anexo, y la persona se va a tener. Ese teletrabajo puede ser total o parcial, ¿ya? Usted hizo una cara cuando yo dije una cosa, ¿sí? No, porque viendo el tema ¿Del acuerdo? Ya. Sí. Lo que pasa es que yo noté su interés en el sentido de que la empleadora se puede negar, sí. Y se puede negar cuando, una de las veces que se puede negar es cuando la labor requiere ser presencial. O no hay, claro, o la persona tiene que atender público, ¿ya? O genera, claro, la labor, ahí de la labor, o tiene que ser atención de público, ¿cierto? O no están dadas las condiciones de higiene y salud en el lugar en el que la persona quiere prestar los servicios. Se puede negar. O sea, ¿dónde se genera el vicio de esta norma? En ese punto. Se niega a la empleadora cree que cualquier función requiere ser presencial, requiere la inspección. Es el primero. La segunda hipótesis es que las personas que tengan esta situación, ¿cierto? Esta situación familiar, lo que pueden hacer es, tienen un derecho preferente para la vacación. Entonces, tengo una empresa que tiene 5 personas y tengo una persona que tiene estas responsabilidades familiares, voy a poder, ¿cierto? Voy a tener preferencia para ver cuándo voy a tomar mis vacaciones en el periodo, cuando estén en vacaciones los niños adolescentes, vacaciones supone que, ¿ya? Feriado preferente. Así se ve. ¿Ya? Y esta figura del feriado preferente es por sobre compañeros y compañeras de trabajo, ¿cierto? Pero si todas las personas, las 5, tienen esta... Tendrán que organizarse tal como se organizaba antes, como se organizaba normalmente el tema de vacaciones. Eso tiene que ser con acuerdo. Además, lo último es que se podrán modificar, ¿cierto?, los turnos, ¿ya?
se podrá, en la época de vacaciones, de niños, niñas y adolescentes, se podrán modificar los turnos, en el sentido de, perdón, se podrá modificar el ingreso y la salida, ¿ya? La distribución, ¿ya? La distribución. Mientras que el sindicato podrá negociar la reducción de la jornada. En atención a la ley de conciliación, ¿ya? Esta ley está vigente hace poco, la aplicación ha sido, la forma de aplicación ha sido interpretada por la Dirección del Trabajo, y lo importante, lo difícil acá es cómo acredito, ¿cierto? ¿Cómo acredito que estoy en esta situación? ¿Cómo acredito, hijo, hija? Justificación. ¿Cómo acredito la discapacidad o la dependencia moderada o severa? Con el certificado de discapacidad, o bien con el informe del Ministerio de Desarrollo Social que a la larga es la Junta de Protección Social, ¿ya? Ahí le van a emitir el certificado de que usted es cuidador o cuidadora, ¿ya? Eso principalmente respecto a esta. Por último, estoy súper bien. Ya. Por último, ver el tema de las medidas con titularidad neutra, con efecto neutro. Por ejemplo, la suspensión del contrato por COVID no generaba distinción, me refiero en materia de género. La adaptación de la jornada a las vacaciones escolares tiene que ser aplicada, por supuesto, a hombres y mujeres. Y el derecho a ausentarse en caso de emergencia, hoy la ley TEA no lo vamos a alcanzar a ver, pero en definitiva importa que si hay una emergencia, yo tengo que registrar, avisar a través de la página de la Dirección del Trabajo, que tiene un formulario, lleno el formulario y arranco, ¿ya? Y eso no se va a considerar una salida injustificada. Entonces, se pueden hacer, claro. Se deja en el caso de nosotros, lo dejaría en la escuela la dirección, una copia de que ella se retira. Claro. Lo importante es hacer, ahora, obviamente hay casos que esto es, o sea, no tengo tiempo para mandar. No, sí, la norma dice, o sea, supone que tengo que dejar. En la interpretación, si me voy tampoco va a ser abandono, porque tengo justificación. Que ya tengo, estoy amparada por esa ley. Pero tengo que estar inscrita, ¿ah? No hay que llegar y tengo que inscribirme. Sí, pues inscríbete. Y después. Entonces, esta es la imagen para la corresponsabilidad. Para educación pasa lo mismo, por ejemplo, en un caso esperado que un docente o una docente se exprese, porque generalmente siempre se solicita una licencia. No, que debe ser así. O sea, ojo. Ya, aquí me voy a entender. Yo, por favor, no falten injustificadamente ni se retiren. Ojo, sí, mira, ¿a qué me refiero? La norma establece que abandono injustificado me pueden despedir. Inasistencia injustificada me pueden despedir. Entonces, ¿a qué voy yo? Aquí yo puedo justificar y si me despidieron, estoy mal despedido. Pero esto tiene matices en la práctica, ¿ya? Que voy a tener que acreditar yo que había justificación, cuál era la justificación. Respecto a lo que usted me indica, las licencias médicas, súper importante. Cuando una persona está enferma, el médico emite una licencia médica. Y envía, ¿cierto?, esta licencia médica a la empleada. La licencia médica lo que hace es que me concede el derecho a obtener el subsidio, que me paguen las remuneraciones. Cobrar la licencia. Eso es. Ahora, esa es la licencia médica. A eso sirve. Además, me sirve para justificar ante mi empleadora que estoy enferma, no me voy a meter con los funcionarios públicos a decir que ahora. No. Entonces, tienen esas dos cosas. Uno, subsidio. Dos, justificación.
es la única forma de justificar, es la única forma de justificar, no, porque la ley dice justificación. Entonces, no les estoy diciendo que no presenten la licencia ni nada. Lo que les estoy diciendo es que si tienen un inconveniente en algún momento, podrían defenderse si se adopta alguna medida, ¿ya? Con la justificación. O sea, a mí me tocó una vez un trabajador que se enfermó su hijito, lo llamaron del jardín. ¿Tiene justificación? Tiene justificación. El niñito se había caído, lo llamaron al hospital. Obvio que tenía justificación. ¿Qué pasa? Que lo echaron igual. ¿Ya? Y obvio que defenderlo, bueno, y ahí no hará llover, pero ahí está el tema de la justificación. Por eso, no es para que simplemente se vayan, pero que sepan que si les pasa eso, obviamente van a poder comer. Lo que pasa es que si tú vas por un accidente con niños, a ti te dan un documento, tienes seguro escolar y eso lo puedes presentar y Ya, todo. claro, que yo sé, eso es lo que estoy diciendo. Usted Siempre. puede justificar con distintos, no solo con la licencia, Exacto. tal como usted lo indica. O sea, que Pero ese día se estaba, cuando me estaba pasando, que se estaba buscando dieron en el consultorio Ese no sirve. pero ella explicó que ese se sentía mal, que estaba con los despaches, todo el cuerpo, ustedes le dieron por un Es que el día. consultorio no da licencia. No da licencia, No, pero le sí dieron da un permiso que se fue a hacer por un día, se fue a hacer una cantidad. Y después ella llegó y fue a entregar ese paquete, pero su madre le dijeron no debe descontar su Eso no le corresponde. descuentan o le toman como vacaciones. Ahora, ojo, si la persona no trabaja, el empleador no tiene la obligación de remunerar. No. Por eso que yo les decía, si llegó tarde, va a tener que compensar, o sea, devolver la hora. ¿Qué pasa? Para obtener el pago, tengo que tener el subsidio. Para justificar la inasistencia, me sirve otros elementos. Y ahí está el papelito. El problema con el consultorio es que no dan licencia. Te da el papelito del reposo, y hay muchas empresas que sin que esté bien, perdón, pudiendo cuestionarse, entienden que eso no es justificación suficiente con relación laboral. Pero disculpe, el Pero tema. depende de contar su día Sí, o con lo pero de para- decir. Pero se lo puede colocar como vacaciones si quieres. Sí. Ese es un acuerdo. Pero en el tema de la licencia de consultorio, bueno, en la urgencia no te dan licencia. Claro. Pero en el consultorio sí te dan licencia. Si tú estás en el consultorio inscrito, tienes un tratamiento. Porque yo, Pero es distinto. por eso hay que en la urgencia, tapo o Está claro, cuando no le doy la vuelta, ahí no te dan licencia. pero cuando estoy en tratamiento, sí lo entiendo. Sí, pero en el consultorio sí te dan. Incluso esa nunca la rechazan. No, es que depende de los días. Pero no, y esa nunca te la rechazan a los consultorios. También quiero contar con esto, con respecto a las mutuales. Las mutuales de seguridad no dan estos documentos, ¿cierto? Porque se pasa con el carnet, ¿cierto? Y no se pueden negar, en este caso voy a hablar sobre la legislación. Por ejemplo, la encargada, encargado, director, no se puede negar cuando un colega tiene una citación, ¿cierto?, a la mutual de seguridad. Y muchas veces ellos piden, pero ¿dónde está el documento? Ellos dicen, basta con la hora que tiene ahí en el carnet. Y ellos no pueden negarse a este permiso. Me gustaría que me entregara esto. ¿A qué se refiere? ¿A que la empresa no puede negarse o a que la mutual los papeles insuficientes? No. De que acabo de mencionar que la encargada de escuela o el director, cuando un docente está recibiendo un tratamiento en la mutual de seguridad, muchas veces ellos no dan los documentos, sino que en el carnet le ponen un texto de entonces muchas veces ellos reclaman que está el documento, pero le dicen que el carnet donde fija la ficha de control, ellos no se pueden negar. Claro. Lo que pasa es que, mire, la normativa fiscal, en ese punto, respecto a me queda la duda si hay alguna regulación ahí. O sea, prefiero no
vamos a pronunciar. La regla general es que, claro, usted tiene que justificar, pero no hay obligación de darle la autorización para salir de México. Aunque tenga ahora. Aunque tenga hora, no hay obligación. No, pero tratando de ser la mutual. Ah, pero es que es laboral. La mutual habla de la afectación laboral. Sí, ella habló de la mutual. Cuando hay una afectación laboral, claro, cuando la afectación es por una enfermedad o, profesional o accidente del trabajo, la mutual tiene en definitiva, se está atendiendo en esa mutual porque esa es la que tiene convenio con su empleadora, o bien se está atendiendo en el ISE, cuando no hay. Sí. Entonces, en ese caso, el tratamiento está ligado a la relación laboral. ¿Ya? No hay. Pero hay un interés. Déjame un segundo. ¿Perdón? Pero el sistema, no, que ahora puede revisar la realidad. Ya. Entonces, ese, en teoría la empleador hizo la vida, no la hace normalmente, pero en teoría la tiene que haber. En el caso de la enfermedad común, que fue lo que me comentaron acá, ¿sabes? En caso de la enfermedad común, no. Entonces, si yo pido permiso porque tengo que ir a una hora al dentista, no tienen obligación de dar. Pero, eso es lo que justo les quiero proponer ahora, con esto de incorporar en la negociación colectiva, la figura de negocio cargo de ser. Eso son todas normas de corresponsabilidad en definitiva. Pero en el sector enfermedades comunes, no, porque no hay conocimiento, no hay investigación. ¿Sí? El problema, acaba de decir don Juan, maneja digital. Lamentablemente llega al departamento, ya sea el corporación, no es bajada la información a la encargada, ¿cierto? O la directora. Entonces, en ese momento, entonces, hay la responsabilidad ya del empleador. Sí, es del empleador. Es del empleador. Ahora, obviamente, ese es un caso que no debería darse, pero en la práctica funciona el sistema de esa forma. Pero, por ejemplo, Sí, nosotros cuando en la escuela, la modalidad que hemos aprendido acá por lo menos, es llevar la copia de nuestra licencia a la escuela, aparte que va a la electrónica. Sí, yo sé que no estamos hablando de licencia, discúlpeme, pero yo no estoy hablando de licencia, Usted como paciente de mutual tiene todo lo necesario. programa de cuánto. En ese caso, La fecha de yo no estoy hablando de que sea la del mutual, sino estoy hablando en general. Que uno también, porque eso nos pasó cuando nosotros nos descontaron, los colegas les descontaron licencias desde el 2019. A nosotros en el TEDAEM nos descontaron licencias que no fueron apeladas ni nada, porque los colegas no se preocupan. Por eso uno tiene, sea mutual, sea la enfermedad del que sea, tú te tienes que resguardar en dejar en tu trato directo tu licencia para que no tengáis problemas. Yo creo que esa es por supuesto. o sea, independiente del sistema, cómo funciona. O sea, en teoría la licencia ahora, la mayoría de las empresas están conectadas al sistema de licencia electrónica, pero si me la rechazan, y es la figura que tienen ustedes, que se paga la licencia a pesar de que todavía no la haya cubierto, yo tengo que preocuparme de que me la aprueben, porque si no me la van a descontar. En el sector privado no opera de esa forma, ¿cierto? O sea, si no se la pagaron y se la rechazaron, se quedó de principio, ¿cierto? Igual tiene que apelarla, pero me refiero que acá, igual soy funcionario público, se pagan antes, te pagan la licencia y después se hace el trámite, todo el tema. Lo hacen. Claro, pues. Sí, no, sí, y eso igual es un problema porque la gente se confía, no revisa y resulta que después el año pasado hay gente que debía, ponte tú, no hay exagerado, pero en realidad 8 millones de pesos en intermedio. Porque sí, que fueron rechazadas, ellos no apelaron nunca, y más encima, después de tantos años, se dieron cuenta y empezaron a descontar. Ahí hay uno. Y la ley de facultad del 50%. Del 50%. Lo que pasa es que sí, ahí hay unos dictámenes de suceso al respecto para efectos de cómo hacer el descuento y todo. Pero ese es el... Ahora, miren, hemos llegado a la parte que a mí más me interesaba, me quedan súper bien, me quedan 13 minutos. Ya, miren, el tema es cómo incorporamos la perspectiva de género, ¿cierto?, en la negociación colectiva. Entiendo que hay un representante de la CUT, olvidé su nombre, don Jaime. La CUT, este año, hace un par de meses,
sacó voy a leer el título para no equivocarme, para citarlo como corresponde, una guía sindical, una negociación colectiva para la igualdad y los cuidados. Se las voy a dejar, si es que la puedo dejar, son poquitas páginas, son poquitas páginas, está en redes también, sí, pero son poquitas páginas, pero da ejemplo, me da la cláusula exacta, porque muchas veces las negociaciones no se hacen con abogado o abogada, lo hace uno y redactar la cláusula, después interpretemos la cláusula de qué fue lo que acordamos, se hace difícil. Y ustedes interpretan de otro y todo. Entonces, da ejemplos de las cláusulas y lo único que les quería comentar es que para efectos de incorporar la corresponsabilidad, para que tenga en definitiva este efecto de conciliar, pero de conciliar tanto para hombres como para mujeres, proponen algunas cláusulas relativas al cuidado, ¿ya? Cláusulas relativas a la igualdad salarial, por lo tanto, por ejemplo, llegar a acuerdo con la empresa para que las nuevas personas que vayan ingresando tengan la misma distribución remunerativa que las que ya hay para los varones, ¿cierto? O figuras de flexibilización laboral, como lo que conversábamos, pactar esta figura de, ¿sabéis qué? 4 veces al año la persona trabajadora se va a poder retirar 3 horas más temprano para las reuniones de apoderados. Durante el mes de diciembre, corresponsabilidad. O sea, hay uno que otro permiso y lo que es ligado a maternidad sigue estando ligado a las mujeres, ¿ya? Por ejemplo, también podemos pactar que exista esa laguna o bono para los trabajadores, ¿cierto? Entonces, ahí hay varias cuestiones que se pueden hacer, se pueden negociar y donde yo creo que a veces uno, por desconocimiento, porque no se le ocurre la cláusula nomás, no la estamos proponiendo. Eso y la última idea que... Espérenme, la última idea que les quería contar, ¿verdad? Hay empresas que tienen eso también, sí, ya. Ay, no lo tengo, me encantaría. Insisto, a lo último, sí. ¿Perdón? Perfecto, ¿ves? Entonces, a lo que quiero llegar es que la idea es que nos vayan quedando los conceptos que vimos, nos vayan quedando claros, o sea, distinguir paridad de igualdad, distinguir conciliación, corresponsabilidad, distinguir la conciliación en la figura, ¿cierto?, de las normas que son únicamente protectoras de las madres, de la maternidad, de la corresponsabilidad, y los conceptos, primero, género, los que vimos en un principio, y por último, los conceptos de segregación, porque ahí tengo mi programa absolutamente completo con usted. Cuénteme. ¿Esto no parte de la empresa? ¿Perdón? ¿La empresa es la que segrega los sueldos? Sí, sí, por supuesto. ¿De qué más? Por supuesto. Entonces, a eso es lo que quiero llegar. Vimos toda la realidad. Ustedes me dieron excelentes ejemplos, yo intenté ordenar la teoría y lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo desarrollamos o creamos estas cláusulas, ¿cierto? Para romper lo que usted indica. Una tarea larga, sé que aquí hay una distinción súper importante entre la práctica y la teoría, pero aquí estamos ahora. Acá estamos ahora. Pero yo creo que igual, parece años atrás, igual se ha ido avanzando, se han conseguido hartas cosas. Ya tenemos este ramo. Y el tema del tipo y la no discriminación, independiente de lo que hablamos del género, de las comunidades, de incorporar a mucha gente, porque igual lo que hemos conversado el tema del